Hola y bienvenidos a Probando la Cocina. En el día de hoy estamos en casa de Caro y David. Gracias por la invitación. Esperamos hacer un delicioso pastelón el día de hoy. Hoy vamos a preparar un pastelón de papa con carne molida. Con carne molida, pero sí, aquí hay más que carne molida, aquí hay queso, aquí hay pimiento, cebolla por supuesto. No quería echarle cebolla, le dije si no hay cebolla, no filmamos hoy. Claro, pero es una receta familiar, nada de algo de chef, es algo que lo hacemos cotidianamente y delicioso para que prueben. Pues no te pierdas este próximo episodio de Probando la Cocina en tu casa. Ok, ahora vamos a proceder a las papas que tenemos ya peladas y picadas. Echarlas aquí, así, a ponerla en agua hirviendo con un poquito de sal. Un poquito de sal, ok. ¿Por qué tiempo más o menos? Hasta que estén ya blandas. Blanditas, ok, perfecto. Pues vamos para allá. Y ahora procedemos a echar las papas con cuidado porque está el agua caliente. Va todo eso para allá. Que no me salpique. Esta mujer me va a matar aquí. Ay. Ahora vamos a picar lo que le vamos a echar a la carne. Okay, pues vamos a dar. Sí, la cebollita que nunca puede faltar. Probando la cocina sin cebolla. Sin cebolla eso no. Prohibido. Si usted quiere invitarme a su casa a filmar Probando la Cocina con sus recetas de su familia, recuérdese que si no se lleva cebolla, ni me llame. No sé si esta es la mejor forma, pero en cuadritos bien picaditos. ¿Por qué? Porque la cebolla, si hay personas que no les gusta que estén... sí, sentir mucho la cebolla. Sentir mucho la cebolla, yo exacto. No sé cómo hay gente que no puede comer cebolla. Por lo menos los niños y eso, por lo menos yo que tengo niños, no les gusta mucho sentir la textura de la cebolla. A mí me encanta. Ok. Y prepárense a llorar. Porque yo soy de la que llora con la cebolla. Bueno, como si la cebolla le hace daño en los ojos, la mejor forma es taparse la nariz y respirar, o ya sea agua en la nariz realmente, porque no es un problema de los ojos, es un problema que entra por la nariz. Bueno, pues ya yo estoy llorando. No me dijiste eso antes. Pero estoy probando la cocina. Vamos a ver. Seguimos. Ok, ahora que ya están picadas las cebollas en pedacitos pequeños, cuadritos, yo lo que hago es que pongo la carne. A diferencia de muchas otras personas. ¿Cómo cuánto? ¿2 libras? Estos son más o menos dentro de 2 libras, 2.25 libras. 32 onzas más o menos. Más 36, o menos. Yo creo que son como 36 onzas más o menos. Exacto. Yo después que ya tenemos todo picado. Dale, pues dale para allá, comienza a echarlo. Lo vas a echar arriba la carne. Ok. No. Ok, ya que tenemos la cebolla, vamos a ir echando la cebolla. No es más fácil levantar la tablita y hacerle así. Ay, Dios mío. Probando la cocina, pero él está probando mi cocina. Eso es lo que no entiende. Es que el estilo. El estilo hogareño. Si no, vamos a durar 4 horas picando vegetales. Nada aquí. Profesional. Nada profesional. Aquí voy a picar un poquito de cebollines. Ok, pues mira, para que se vea en la cámara. Eso es a su gusto, esta parte, porque realmente hay personas que no le gusta, hay personas que le gusta mucho. A mí me encanta. Y pues lo picamos aquí también pequeñito. Y es a cuestión de gusto. Cebollines, hay gente que dicen puerro, eso no sé cómo, pero eso puede ser cebolla tierna. O sea, vamos a echarlo. O cebollines lo mismo. ¿Cuánto le echaste ahí? Como 4. Como 4 o 5 ramitas. Aquí pusimos de más, pero era como cuestión de que ustedes lo vean. Exacto. Esto cilantro. En Santo Domingo, República Dominicana, decimos cilantro regular. El ancho es que se usa mucho para sopas. Es recao. Es recao. Exacto. Tenemos aquí el pimiento morrón, que también, recuérdense lavar todos los vegetales, todo lo que se le ya están previamente lavados. Evite un problema de salud. Yo vuelvo y le lavo un poquito para quitarle las semillitas. Me salgo del medio. Exacto.
Muy bien. Y seguimos eso le da cortando. un saborcito como dulzón y al mismo tiempo te ayuda a que se vea colorido, ¿verdad? Y un poquito crocante. Sí. Aunque yo, si se dan cuenta, yo estoy mezclando todos los vegetales con la carne, a diferencia de otras personas que primero la sofríen. Pero es algo como familiar, que nosotros lo hacemos La verdad así. que el orden de los factores no altera el producto y es más práctico hacerlo de esa forma, pero la gente dice que cuando tú sofríes los vegetales primero, sobresalta los sabores, ¿verdad? Le saca los sabores, Sí. pero la verdad es que si vas a sofreír la carne y los vegetales juntos, realmente debe ser el mismo Sí. efecto. Por lo menos a mí me gusta así, así le hemos... No le digas un chef porque nos manda... Por eso yo digo, no soy chef, pero es una receta familiar que la hacemos así de generación en generación en mi familia. Y entonces, pues yo he querido compartirla de esa forma sin cambiar cómo lo hacemos. Este es pimiento rojo, este es pimiento ya, podemos decirle, anaranjado, a su gusto si lo quiere y echar. verde podría echarle. Yo para jugar con... lo que está jugando con los colores, exacto. Ya le echó verde, ya le echó rojo, ya tiene le podemos echar la mitad, uno completo. Correcto. Yo para cuestión de tiempo aquí vamos a echar la mitad. Pero uno completo sería lo ideal. Entonces lo echamos completo. Vamos a echárselo completo entonces. Claro, vamos a sacar todo esto, como ayudarte. Ayuda, porque no es que aquí la visita ayuda. No es que se vea bonito, es que quede bueno porque no lo vamos a... No, pero lo echamos, claro, sí. Yo estoy así tonto aquí. Vamos a echarle, vamos a echarle. Cuidado con los dedos que no se vayan a cortar. Después un día tú y yo vamos con un cursito de cómo picar. Esto es realmente una cocina de casa. Exacto. Que no es nada. Exacto. Como usted lo haría. Cuando tú llegas tarde, a las 6 de la tarde, a cocinarle a tus hijos. Esto, así que usualmente lo hacemos. Pero lo importante para mí es que sea una cocina que esté bien hecha, con ricos sabores y a lo último una linda presentación, porque comemos con los ojos y comemos también con tu paladar, pero la vista es muy rica. Muy importante, ok. Claro, ya tiene los vegetales y todo acá, ahora vamos a proceder a... con lo que le vamos a echar seco. Ah, ok, sí, exacto. Ya ella previamente, miren qué chulería, ya ella previamente sacó una cucharada de cada sazón seco. Aquí hay orégano, esto es ajo en polvo, cebolla en polvo, esto es caldo de pollo en polvo, esto es sazón completo en polvo, esto es paprika y esto es sal. Una cucharada de cada uno y para abajo. Y a su gusto también, la persona que no le gusta mucho la sal. Exacto, sí. Sí, pero bueno, ni siquiera ayúdate con esto. Sí, ahí hay una para dar la dirección, para que no se te bote. Es que me pongo nerviosa. La paprika le da un buen saborcito y también le ayuda también con el color. Y bueno, todo lo demás, caldo de pollo es realmente bueno. O sea, si no quiere usar caldo de pollo en polvo, puede usar caldo de pollo líquido, hacerlo usted mismo en su casa, como probando la cocina lo ha hecho 1000 veces. Pero esto lo vamos a ir revolviendo para poder juntar los gustos. Sí, aquí también tenemos, esto es el sofrito, que es una receta que ya yo la había visto en el canal aquí de Probando la Cocina. Muy rico, se los recomiendo. Pero le echaste más achiote y por eso tiene más color. Sí. Muy bien. Si ustedes saben que ustedes cogen la receta y la van modificando a su gusto. Como siempre le digo. Claro que sí. La cocina es un arte y el arte se trata de imaginación. Y las mejores recetas son cuando las cosas no te están saliendo bien y tú sigues probando la cocina, la comida y vas cambiando la receta a tu gusto. ¿Eso se ve lindo para comerse así? Oh sí, esto tú lo haces así y con unos taquitos, unas tortillitas, riquísimo. Con lo que sea, esta es una carne que tú puedes usarla para lo que sea. Inclusive hasta por una pasta, sí, para lo que tú quieras. Eso es la vida, eso para hacer una lasañita. Uy, riquísimo. Recuérdate que el pastelón es como una lasaña, lo único que tú estás usando la papa. Sí, exactamente. Exactamente. Okay. Entonces, esto es ajo en pasta. Sí. Si quieren echarlo natural también. Yo soy un poquito vaga, yo lo compro así. Pues si no sabía, estamos en la ciudad de Orlando y aquí parece que el ajo es problemático conseguirlo.
Aquí estamos con las aceitunas y alcaparras. Es también algo que tú lo puedes usar o si quieres no. Opcional. A mí me gusta mucho las carnes con aceitunas y alcaparras. Las habichuelas son riquísimas. Eso es un gustito diferente. Hay gente que no le gusta. Si no le gusta, píquesela bien picadita y no se va a dar cuenta que lo tiene adentro, pero el sabor creo que ayuda muchísimo a resaltar también el sabor. Sí, aporta un saborcito bien rico. Sí, eso es cierto. Sí. ¿Eso lo vas a echar? Esto es salsa, pero vamos a echarlo cuando ya la carne... Pasta de tomate. Pasta de tomate. Yo se lo voy a añadir ya cuando estemos haciendo la carne. Ok, y eso sí es salsa de tomate ya, o tomate dice. Sí, esos son tomates como ya picaditos. Sí. Pues entonces mezclamos bien aquí y entonces ahora vamos para el sartén. El sartén, pues, a lo caliente. Lo vemos ahora. Bye. Ahora ya tenemos el sartén precalentado un poquito y le vamos a añadir, yo estoy utilizando últimamente mucho el aceite de aguacate. Excelente. Sí, le vamos a echar con un chorrito porque recuerden creo que es el aceite que más resistencia al calor tiene, o sea que se descompone menos rápido hacia la alta temperatura. Aguanta bastante. Sí, y yo estuve leyendo y es más saludable. Menos dañino. Menos dañino, porque el aceite no puede ser que sea saludable. Y sobre todo que mucha gente cree que es de aguacate. No tiene sabor a aguacate. No tiene realmente ningún... No cambia el sabor de la comida. No cambia el sabor. Vamos a poner aquí... El de oliva sí cambia el sabor. Sí, el de oliva a mí me gusta, pero cambia el sabor. Sí. Eso sí. Pero el de aguacate realmente, ¿tú crees que está utilizando el aceite regular? Y aquí... Vamos a ayudarla aquí, vamos a hacer algo para decir que yo también participé. Claro. Y lo vamos a sofreír un poquito para entonces comenzar a añadirle lo que es la pasta y la salsa. La pasta y la salsa de tomate, exactamente. Que también puede que sea a su gusto, porque hay personas que le gusta con más salsa y otras que le gusta sin salsa. O sin salsa. Usted decide. Sí, porque esto es para rellenar, o sea, hay personas que inclusive no le echan salsa. No, pero la receta de tu casa lleva salsa. Es así. Sí, a mí me gusta mucho la salsa. Pues vamos, seguimos sofriendo y no, ¿ya le voy a echar eso? Ah, perfecto. Sí, vamos a echárselo de una vez para que con el mismo, con lo mismo que, ¿cómo te digo? Se está sofriendo, vaya haciendo la mezcla también. Sí, el juguito que sale de la carne. La carne, se pueda, no se quede en pedacitos con salsas enteras o algo así, que es muy desagradable. Ok. Entonces, le vamos a echar esto aquí. Esto es como una cucharada abundante de pasta de tomate y como 4 a 6 cucharadas de salsa. No, esto no es salsa de tomate. Esto es tomate desbaratado, ¿cómo se llama? Picado. Sí. Tomate picado. Pero podría ser salsa de tomate también, es lo mismo. O sea, realmente es lo mismo. El sabor más o menos es muy parecido. O tú puedes coger el tomate. No le eche ketchup, por favor. No le eche, eso no es ketchup. No. No le eche ketchup. Tú puedes coger el tomate. Ketchup, ¿eh? Sí, tú puedes coger el tomate y lo pasas un poquito por el sartén y lo metes en la licuadora y sale riquísimo. Mejor todavía. Sale riquísimo y más natural. De lata, la mamá de los latoncitos. Sí, es más fácil. Recuerda que llegamos tarde a cocinar todos los días. Claro. Y hacemos una comida fácil. Pues ahí lo dejamos como 10 o 15 minutos destapado para que se caliente y sofría bien, ¿verdad? Sí, y le vamos bajando un poquito el fuego para que entonces se vaya cocinando bien la suave. Carne. Ok, pues seguimos. Sí, mira, ya aquí estamos viendo que las papas ya están ready. ¿Por qué? Porque mira, se desbarata cuando tú pones el cubierto. Ya no podemos dejarla un poquito más porque ya se ponen muy como aguadas. Sí. Entonces... Tienen como más o menos como 20 minutos. 15, 20 minutos, exacto. Mientras la carne se esté cocinando, claro, que la dejamos ahí, vamos ahora a ir majando la papa, la echamos en otra cazuela. Sacamos todo el agua y comenzamos a majar la papa. Y comenzamos a majar la papa. Pues nos vemos enseguida. Ok, mira, ahora vamos a coger las papas que ya están blandas, las vamos a comenzar a majar, que están súper suaves, ya que como es mucha cantidad, tengo que hacer presión, pero ya están blanditas. Las papas que ya cuando estén majaditas,
vamos a ir agregándole los condimentos, las cosas que le vamos a echar para darle sabor. Otro truquito más que les voy a dar, uno de los ingredientes, es que yo a las papas le voy a echar un poquito de ajo en polvo con cebollita en polvo. Recuérdense que ya tiene sal, la sal es bueno echársela. Esto es como una cucharadita de cada uno, más o menos. Ustedes van chequeando, probando, tienen que ir probando lo que van haciendo para tener el toque de sal al gusto. Entonces, algo que nunca puede faltar en nuestras comidas tampoco para añadir sabor es la mantequilla o la margarina. Aquí vamos a echarle aproximadamente 2 cucharadas grandes de mantequilla. En este caso yo utilizo la margarina, me gusta mucho. Y seguimos revolviendo hasta tener una pasta rica, un puré. Un machacado que sea prácticamente que no se nos quede grumo. Y van viendo que miren qué rico se va quedando. Hay personas que le echan un poquito de leche caliente. Pero en mi caso, yo lo que le he hecho siempre es 2 cucharadas de queso crema. El que utilizo es un queso crema que no tiene sal añadida y es súper rico. Y eso le va a agregar un sabor muy bueno, o bajo en sal, porque ya tenemos la sal en la papa. Es el equivalente a leche, la única diferencia es que no está súper líquida, que no te va a causar que la papa, que ya de por sí absorbe mucha agua, se te ponga bien. Sí, se quede como durita. Realmente lo que queremos es que esa papa quede lo más durita posible. Recuerden que ella le echa la carne encima, que ya tiene un chin de grasa, o sea que necesitamos que eso sea lo más sólido posible para que no se vuelva, en vez de un pastelón, se vuelva un bejumbe de eso. Exacto, que cuando cortemos, que vamos a servirlo, tenga consistencia, no se nos desbarate. Claro. Puede que se nos desbarate. Recuerden que al servirlo tampoco lo vamos a servir completamente caliente, hay que esperar un ratito que... Pues seguimos bajando y nos vemos enseguida. La machacadera. Ok, mira, ya aquí está la carne ready. Para mi gusto, yo le sacaría un poquito de grasa, pero un truquito que tenemos también es tú le echas un poquito de maicena o fécula de maíz y eso lo que le va a dar es espesor. Claro, para que la grasa no quede líquida. Hay mucha gente... El agua no quede líquida, sí. Exacto, hay mucha gente que se encontrarán que va a tener mucho aceite. Yo lo trato de reducir lo más posible. Y ese aceite es de la carne 100%, porque lo que echamos fue un chinchín nada más para que no se pegara. Un poquito nada más. Pueden también sacarla y dejar el aceite. Y escurrirla. Usted decide qué quiere hacer, echarle un poco de maicena, yo le echaré un poco de maicena. Pero mira qué delicioso, mira los colores que tiene la carne. Eso está bello. Riquísimo. Bello. Riquísimo. Bueno, pues entonces ahora vamos a ¿qué? A ver qué vamos a hacer. Pruébenlo. Un poco primero. Sí, pruébenlo. En los comentarios ustedes pueden poner ahí qué ustedes creen que pueden necesitar para nosotros también inventar, no importa. Pues. Claro que sí, eso es riquísimo. Pues lo dejamos enfriar un rato y vamos entonces a trabajar ahora con la papa que ya están listas. ¿Y entonces ahora qué? Bueno, ya tenemos esto majado, la papa. Vamos a echarle un poquito de mantequilla. Pueden usar la mantequilla en pasta. O podemos usar en spray. Esto es para que no se pegue. Es un poquito nada más. Para que no se nos pegue la... Cualquier marca. Cualquier marca, sí. Y entonces iniciamos con la papa. Con la papa. La primera capa. Sí. La primera capa y la ponemos que quede como bien... Sólida. Porque esa es la que va a aguantar. Esa es la base, exacto. Es como la que va a aguantar la carnecita y la grasita de la carnecita. Que by the way, quedó bastante seca porque le escurrimos un poco la grasa y quedó bastante seca. Exacto. Y ahora cuando la echemos, nos aseguramos de no echarle de la parte de abajo. Digo, se la puede echar.
¿verdad? Como usted quiera. Claro. Porque la grasita definitivamente sin grasita no va a estar súper rica. Pero va quedando muy bien. ¿Okay? Y la capa más o menos se le está echando como de media pulgada, pero prensada, ¿verdad? Exacto. Lo vamos a ir poniendo como si fuera un pastel. Pues está muy fácil. Y ya. Y aquí lo vamos. Ahora. Déjame ver el grosor. Mira el grosor ahí. Es casi la mitad del paire. Casi la mitad. Y la prensaste, déjame ver cómo está prensado. Exacto. Sí, está súper prensado. Estoy probando, yo estoy probando porque acuérdate que yo vengo a probar tu casa, pero te voy a piratear la receta. Sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es echarle la carne. Okay. Que miren qué carnita. Uy. Se la vamos echando. Aquí hay gente que está bailando, los sabores tienen a todo el mundo los olores locos. Hasta la perrita mía está desesperada por el olor que le está dando esto. Molly. La jefa de la casa. Sí, un día de esto vamos a hacer una recetica de carne para perritos que hay. Está bueno eso. Que yo se le he dado y unos consejitos también. Sí. A los amantes caninos que son riquísimos tener un perrito como otro bebé. Señores, la carne, por ejemplo, en este caso, yo utilicé un pedacito más pequeño. Si ustedes ven que es mucha carne, pues la conservan. Claro. Yo voy a tratar de echárselo. Una tortillita de taco, sí, de maíz o de harina, no tiene madre. Esto yo sé que allí están haciendo, esperando. Déjale un chin para que podamos probar. Sí, están locos por darle mano. Déjame ayudar, yo quiero ayudar. Dale. Ya está bien de carne. Poquito, vamos a quedar con él. Ya está bien de carne. ¿Ustedes quieren ahí atrás? Producción. Producción. Okay. Bueno, pues mira, agarren para allá. Agarren para allá. Yo le he hecho, aquí yo tengo quesos, el cheddar, el mozzarella, uno que viene con 4 quesos. Y lo que hacemos es que yo le voy a echar, esto usualmente se le pone en la parte de arriba, le echo un poquito. Ahí sí. Para que coja como ese gustito sí. del quesito. Carne y queso. Sí. Y antre. Pues esto es carne y queso, esto no es queso solo. ¿Cómo no es carne sola? Esto es riquísimo. Uy. Te estoy diciendo que con esto y ahorita que le vamos a hacer algo como para acompañarla, esto ya es una comida, almuerzo, como lo quieran llamar, o cena, riquísimo. Y si acaso queda y en la mañana te quieres desayunar, también te lo comes. Entonces esto vamos a echarle ahora la papa, la segunda capa, la capa de la tapa. Exacto, la que tapa. Que no tiene que ser muy gruesa, ¿verdad? No tiene que ser muy gruesa. Ay, se me cae. Y vas aprovechando y vas apretando al mismo tiempo. Cuando vas apretando, se va compactando para formar un exacto, un truquito es como si fuera, por ejemplo, el que sabe un poquito de repostería, es que cuando lo vayas a echar es sin miedo. O sea, tú presionas sin miedo. Así. Porque si lo haces se te va a quedar en la cuchara la papa y se te va a desbaratar. Pues una técnica de repostera, chef. Sí. Otra ocasión hacemos un bizcochito. Si me quieren visitar otra vez, si les gustó mi receta, escriban y digan que sí, porque me puedan visitar. Todavía no sé si está buena, ya mismo te digo. Bueno, ustedes van a ver que sí, que les va a gustar. Entonces, ¿ya prendiste el horno? Ya el horno está precalentado. ¿A 400? En 400 grados Fahrenheit. 205, 206 Celsius. Celsius, sí. Sí, para que no me pelee la gente, porque la gente me pelea que no digo las unidades, nada más digo las americanas, las imperiales, o qué sé yo. Una confusión de 3 pares, pero... Pues eso se ve lindo. Esta es una cuchara, pueden usar una espátula preferiblemente. Lo que tenga a mano. Y lo que ya tiene a mano en la cuchara y nos fuimos con como cuchara. Que nos fuimos así, yo le voy a quitar un poquito de exceso para que no se vaya a botar cuando ya el queso esté derritiendo, no se vaya a desbordar. O sea, los bordes hay que limpiar un poco, exacto. Exacto. Para que aguanten el queso cuando se derrita.
Esto nosotros lo hacemos de mucho así porque nosotros somos así comelones. Y me gusta esto es un pastelón que usted podría hacerlo y a lo mejor no se lo come en un día, pero lo parte y lo frisa. Exacto, eso más o menos da más o menos como para 8 personas. Jaltona o aquí más. Hay son 4 pedazos, pero 4 pedazos. Sí, da para 8 personas. 8 normales, 8 personas normales, 4 personas jaltonas como nosotros. No, realmente sí, es suficiente, porque eso tú lo acompañas con algo. Claro, con una ensaladita. Una ensaladita. A mí me gusta con boca. No te acompañas eso de que con arroz, no, eso con boca. Con boca. Con boca. La boca y más nada. El único que va a acompañar va a ser la boca. Entonces cuando ya estemos esto listo, yo le he hecho también un poquito de queso, el queso parmesano. ¿Ustedes saben para qué? Cuando ya vamos a poner, para que se ponga durito. Para que se ponga durito. Yo soy un chin de eso. Y ahí ya, mucho queso, a mí me gusta mucho queso. Sí, ese queso se va a desbordar. Se va a desbordar un poquito, pero no importa. Abajo yo le pongo siempre en el horno un poquito de papel de aluminio para que no se te dañe el horno. Si se bota no se daña. Exacto. Mire que eso. Ahora vamos al horno. Al horno. Y aquí está el asistente, este es el asistente, mira el asistente aquí. Chequéame el horno ahí, que no se queme el pastelón, Molly. ¿Me oíste? Vamos a ver cómo quedó eso. Vamos a ver, miren qué belleza. Wow, qué lindo. Lindo quedó. Ahora vamos a ver si de verdad está sabroso. Perfecto. Ya la acabamos de sacar del horno y eso se ve espectacularmente bello. Ay, gracias. Mira, aquí vamos a cortarlo dependiendo el tamaño que ustedes quieran, las personas que estén en casa. En mi parecer yo lo voy a cortar primero en el centro. Voy a hacer un cortecito. La mitad de 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 la mitad. Esa técnica funciona siempre, la mitad de la mitad. Exacto. Corta el centro, la mitad de la mitad y vuelve y corta la mitad y la mitad. Para repostería, para panadería, para cualquier cosa eso funciona perfecto porque la medida es... Sí. Ve que el queso está crunchy, pero el pastelón está suave. O sea, está caliente todavía. Yo creo que debimos haberlo dejado enfriar un poquito más, pero tenemos que firmar porque si no, no nos vamos a ir. Queremos comer. Mira, aquí lo pueden picar en 3. Correcto, puede ser la mitad o puede ser 1, 2 y 3. ¿Cómo tú quieres que yo lo Ah, no, en mi pedazo yo quiero grande, porque yo quiero probar. Pues vamos a ponerlo de 2 entonces. Ok, yo quiero mi pedazote grandote. ¿Comelón qué? Somos comelones. Déjame ayudarte, vamos asegurando que eso quede perfecto. Mira, ay. Yo creo que está muy caliente todavía, pero vamos asegurando que eso cortó bien. Porque no quiero que quede feo. Tenemos una oportunidad para la toma porque ya se nos está acabando la batería. Vamos a coger platito aquí. Si David nos deja. Mira, ese de esquinita, a mí me gusta de esquinita. A mí me gusta de esquinita también. No se ve bien para la foto, pero para la comida es mucho mejor la esquinita. Vamos a cogerlo así. Vamos a ver. ¿Así? ¿Ayudo? Sí, ayúdame ahí. Ah, viste. Quiero que quede bonito para que después no está pidiendo ayuda. ¿Por qué será que le piden ayuda? Mira por aquí, qué ricura. Mira eso. Ay. Cámara número 5. Mírate eso. Ay. Ese no va a ser el pedazo más lindo, pero mira. Mira cómo quedó eso, mira. ¿Y qué es lo que tú lo echas ahora por encima? Aquí miren, vamos a echarle un poquito del bacon que le hablé, un poquito por encimita y un toquecito de verde como para darle... Para la decoración. Esa decoración. Ay. Y llamar más a la vista, a los ojos. Y ahora viene la prueba del sabor.
¿Dónde está mi tenedor? Pero eso no se ha acabado ahí. ¿No se ha acabado ahí? No. Ah, no, pues espérate. Venimos ahora. Ah, pues venimos a verlo, no te lo pierdas. Miren, miren, miren qué hermosura. No. Mira. Cámara 5, mírate esto. No. Esto sí es verdad que se ve. No. Y la ensaladita de que yo no como esa porquería. Para mí la ensalada eso se hizo para los animales. Los animales son los que comen grama. Eso pero es se ve linda así. Se ve linda. Pero vamos a probar, espérate. Que hay que probar. Voy a partirlo con el tenedor, con el cuchillo, porque quiero coger un poquito de queso también, ¿verdad? ¡Wow! Mira. Mírate eso. Ay, mi madre. No, pero está muy caliente. Eso me va a quemar la boca. Déjame probar eso. ¡Wow! Yo también voy a probar, amén, no crea. Bueno. Wow. Se los recomiendo, háganlo en sus casas. Delicioso. Está cremoso. Rico. Qué rico está. Dios mío, está, no. ¿Sabes que hay pastelones que a veces yo he comido que son un masacote duro? Tampoco, esto está suavecito. No. Vamos a probar la ensaladita para que FIFA no se enfogone, espérate. Que fue FIFA que la preparó, ¿verdad? ¿O fuiste tú? Fue FIFA que la preparó. Está súper deliciosa, pero esto es el campeón. Rico. Delicioso. Bueno, espero que le haya gustado la receta. Denle like, hagan su comentario por aquí abajo y espero que me inviten de nuevo a probar otras cosas. Si es para comer bueno, te invitas todo el tiempo. Sí. Bueno, disfruten mucho aquí en Probando la Cocina y cámbienlo su... Recuérdense suscribirse a YouTube y apretar la campanita para que reciban notificaciones de nuevos videos. Probandolacocina.com. Nos vemos. Bye.